Para terminar, volvamos a donde comenzamos, con el principio de la mínima acción, ¿no? Aquel que le decía que sirve para resolver problemas conservativos, ¿sí? O también llamado principio de Hamilton. Y teníamos que habían nominado con la letra S, decía que este principio decía que la trayectoria que siguen las partículas o el problema en general va a evolucionar según minimice la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. Y este es nuestro principio variacional L, que es nuestro funcional, digamos, el que yo llamé F en todas las deducciones anteriores, que tiene la particularidad de depender de la posición, la derivada de la posición respecto del tiempo, x, y el tiempo. Fíjense entonces ahora que el significado de x volvió a cambiar, ¿no? Ahora x está asociado a un sistema de ejes cartesiano, en el que tengo x1, x2, x3 para determinar el vector posición, esta x, las derivadas con respecto al tiempo para dar la velocidad en x1, en x2 y en x3, este x punto, y el tiempo, que es la variable independiente, que es sobre la cual hago la integral. Y según lo que vimos antes, esto es equivalente a decir, encontrar el camino que hace mínimo este S, es equivalente a encontrar el camino que resuelve esta ecuación diferencial, la ecuación de Euler-Lagrange asociado al T menos B, que se llama L porque se llama también lagrangiano, ¿sí? Como que T menos B se lo llama lagrangiano, por eso se llama L. Y se lo aplica en la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Como que acá Lagrange aparece por todos lados, ¿sí? Vamos a ver si en dos cuentas locas vemos cómo esto es igual a la segunda ley de Newton. Entonces, supongamos que tengo una partícula, las condiciones que les enuncié al comienzo de la clase. Si tengo que escribir la energía cinética de esa partícula, le voy a escribir como un medio de la masa por la velocidad x1 al cuadrado, ¿sí? Más la velocidad x2 al cuadrado, más la velocidad x3 al cuadrado, ¿sí? Las tres componentes de velocidades según las tres coordenadas cartesianas. Y me queda esta expresión de la suma de los cuadrados, porque los productos entre x1, x2, x2, x3 y x3 en x1 dan 0, porque son direcciones perpendiculares, ¿sí? Me voy un cachito de tema para no inducir con esto que acabo de hacer un error. La fórmula de energía cinética es un medio de la masa por x1 punto más x2 punto más x3 punto al cuadrado, ¿sí? Tengo un trinomio al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Cuando hago un trinomio al cuadrado me van a quedar los cuadrados de los tres elementos del trinomio más todos los dobles productos, que en este caso, por ser vectores perpendiculares, se anulan, entonces no los escribí aquí. ¿Mm? Que quede eso claro, porque la suma de los cuadrados de las velocidades no es lo mismo que la suma
de las velocidades al cuadrado. Bueno, hecha esta aclaración, tengo entonces la energía cinética, 1/2 de la masa por las velocidades al cuadrado, sumadas. La energía potencial va a ser una cierta función que va a depender de la posición de la partícula, va a ser una cierta que va a depender de x1, x2 y x3. Y la diferencia de estas dos me da el L. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si ahora este caso que me está representando una situación bien general, es decir, que hay infinitos problemas que puedo resolver con estas energías cinéticas, esta energía potencial, digamos, todos los problemas conservativos, ¿no? Porque todavía no especifiqué x1 y x2, no le di forma explícita, sino que están escritos de forma genérica. Pero voy a hacer las cuentas y voy a reemplazar aquí arriba. Y vamos a ver que aparece la segunda ley de Newton. Arranquemos. Hago la derivada de L con respecto a x1. Derivada parcial. ¿Sí? De L es t menos b. Cuando miro t, veo que x1, en forma explícita, no aparece en ningún lado. ¿Está bien? Quiere decir que no suma nada esta derivada. Y cuando voy a la energía potencial, sí que van a aparecer en forma explícita. Entonces, esta derivada de L con respecto a x1, ¿qué me va a dar? Menos la derivada de B con respecto... Bueno, discúlpenme, me adelanté con el menos, ¿sí? Lo pongo acá. Ahí lo dejo. Con respecto a x1. Y esto es que es igual a la componente 1 de la fuerza. Porque me quedó... lo estoy trabajando por componentes, ¿sí? Entonces, esta es la componente x del gradiente de B. Quiere decir que me va a dar la componente x de la fuerza. Tengo ya evaluado para el caso x el segundo término. Vamos al primero. Tengo que hacer primero la derivada de L con respecto a x1 punto. Con respecto a la velocidad en la dirección x. De L, ¿no? L es t menos b. Arranco con t. Uy, x1 aparece acá de forma explícita, ¿no? Así que tengo que derivar con respecto a x1 punto. ¿A qué es igual a qué me va a dar eso? 1/2 de la masa por 2 por x1 punto. Y luego x2 y x3 para la derivada parcial son como constantes, así que dan 0. Y aquí no sumo nada más, y aquí puedo cancelar y cancelo. Ahora tengo que hacer la derivada que está acá al frente, la derivada con respecto a la variable del problema, que en este caso es t. Entonces, lo sumo aquí adelante. La derivada con respecto a t de esto. ¿Qué tengo que? Masa por velocidad. La masa es constante, derivo la velocidad, me da la aceleración. Entonces, ¿esto qué me dio? Masa por aceleración. ¿Y esto aquí qué me dio? Fuerza. Bueno, ya lo vamos viendo, reemplazo acá. ¿Sí? Entonces me va a dar masa por aceleración. Y aquí tengo fuerza. Menos la fuerza en x1. Bueno, y acá está la segunda ley de Newton.
fuerza igual a masa por aceleración. Entonces vemos cómo el principio de la mínima acción resulta equivalente a la segunda ley de Newton. Bueno, y esto que acabo de hacer acá con la componente 1, lo puedo hacer con la componente 2 y la componente 3. ¿Sí? Me va a quedar fuerza en la dirección x2 igual a masa por aceleración en x2, y fuerza en x3 igual a masa por aceleración en x3. Lo que quizás acá, al no escribir L en forma explícita, no quedó claro, creo, un tema acá con los signos. ¿Sí? Dicen que L es T menos B. Y en la ecuación de Euler-Lagrange tenemos un menos acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo hice la derivada de L con respecto a x1, bueno, T no depende de x1, no había nada. B, aquí adelante, tiene un signo. ¿Sí? Tiene un signo menos. Entonces, como el gradiente de B es menos la fuerza, y además tengo este signo negativo, es que me termina quedando la fuerza aquí. Disculpen, bueno, y aquí, bueno, ahí me queda F y acá me queda menos la fuerza. Entonces después me queda como fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces no hay un menos acá en la ecuación que me cambia el signo de lo cuenta que estoy haciendo aquí. Entonces quiere decir que para dejar eso correcto, este menos que agregué acá, lo tengo que sacar. ¿Sí? Porque si no lo estaba poniendo dos veces. Bueno, vemos entonces que, demostramos acá, que la equivalencia, no la demostramos, hicimos un ejemplo para ilustrarlo. La equivalencia entre el principio variacional, principio de la mínima acción para problemas conservativos, con la segunda ley de Newton, ¿sí? Lo que vemos que son equivalentes. Y para cerrar, vamos a hacer un caso sencillito, pero como más cerca de la práctica, ¿sí? Que es lo siguiente. Un sistema masa-resorte, que consiste en un resorte que está anclado en un punto fijo y en el extremo tiene una masa m, un resorte de constante k. Esto solamente es un problema unidimensional, solamente tratamos el movimiento en la dirección horizontal, y la posición de la masa la mido a partir de la posición de equilibrio del sistema, y bueno, definida aquí como está en la figura. Entonces me dicen, escribí las leyes de Newton de este problema. Disculpa, la ecuación de movimiento de este problema, la ecuación diferencial de movimiento. Entonces, vamos a ver cómo lo trabajamos a partir de la segunda ley de Newton. ¿Sí? De la forma clásica, uno dice, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La única fuerza que actúa sobre la masa es la fuerza del resorte, que vale menos K por X. ¿Sí? Recuerden que la fuerza del resorte es siempre antagonista al desplazamiento. Entonces, si yo estiro el resorte y tengo X positivo, la fuerza del resorte me da hacia la izquierda, negativa, menos K por X. Si comprimo el resorte, X es negativo, menos K por X negativo me va a dar positivo, la fuerza del resorte va hacia la derecha. ¿Sí? Y esto es igual, esta es la fuerza entonces, masa por aceleración es m, x2 puntos,
y la puedo escribir como K por X más M X dos puntos es igual a 0, y esta es la ecuación diferencial de movimiento del problema. Habrá que resolverla, ¿no? Integrarla, darle condiciones iniciales y todo lo demás para resolverla. Pero hasta ahí llego con las leyes de Newton. Vamos a ver ahora, pongámoslo, con Lagrange, con cálculo variacional. ¿Qué tengo que escribir? El L, que es la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética, que es igual 1/2 de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. Y la energía potencial, ¿cómo es un resorte? Menos 1/2 de la constante del resorte por x al cuadrado. ¿Sí? Escribí energía cinética y energía potencial. ¿Y ahora qué tengo que ponerlo? Y meterlo en la maquinaria de la ecuación de Lagrange. Es decir, la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a x punto menos la derivada de L con respecto a x, y esto igual a 0. Bueno, arrancamos. La derivada de L con respecto a x punto. ¿Esto a qué es igual? A 1/2 de la masa por 2x punto. Y aquí no aparece en forma explícita x punto, así que esto es una constante, así que su derivada es 0. Tacho este 2 con este 1/2. Y luego lo tengo que derivar con respecto al tiempo. Bueno, igual que lo que veíamos antes, pim, ahí derivo velocidad, aceleración, y esto es masa por aceleración. Tengo el primer término. Ahora el segundo, la derivada de L con respecto a X. Aquí tengo L. El primer término depende de la velocidad, así que es constante para esta derivada parcial. Y aquí me queda menos 1/2 de K por 2X. Normalmente se tacha esto, y esto me queda menos K por X. Ahora combino estos dos resultados. Masa por aceleración, ¿sí?, menos la derivada de L con respecto a X, quiere decir que me queda más K por X. Y esto igual a 0. Y obtuve la misma ecuación diferencial que tenía acá, que a partir de las leyes de Newton. Entonces, fíjense que todo lo que tengo que hacer es escribir la energía cinética, la energía potencial, meterlo en la ecuación de Euler-Lagrange, hacer las cuentas, cerrar los ojos, confiar, hacer las cuentas bien, y me sale la ecuación diferencial del problema. Yo podría ignorar, nunca me podrían haber contado, nunca me habría enterado de que existen las leyes de Newton, y puedo resolver problemas con esta mecánica. Vamos a ver que para poder aplicar esta mecánica en forma eficiente, necesitamos introducir todavía una serie de conceptos más, entre los que están los de las coordenadas y las fuerzas generalizadas, para hacer práctico este procedimiento. Bueno, y hasta aquí llegamos. Voy a hacer una muy rápida recapitulación de lo que vimos
a modo de repaso. Dijimos entonces, tenemos los principios variacionales. Los principios variacionales son principios, ¿por qué? Porque van a plantear, a proponer una serie de conceptos a partir del cual desarrollamos toda la teoría. Esos conceptos se enuncian, no se espera que se puedan demostrar, porque por eso son principios. Y todos nos lo creemos y los usamos y trabajamos con ellos porque vemos que funcionan. Un ejemplo es el principio de la mínima acción, que dice que una partícula o cualquier sistema, o sistema de partículas, ¿no? Cualquier sistema mecánico sometido a la acción únicamente de fuerzas conservativas, va a evolucionar de una configuración 1 a una configuración 2 según el camino que minimiza lo que llama el lagrangiano del problema, que es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Quiere decir que de los infinitos caminos que hay para ir de la configuración 1 a la configuración 2, la naturaleza evoluciona según aquel que minimiza la integral de la energía cinética menos la energía potencial. Ahora bien, el integrando de este principio, que tiene el formato clásico de los que vamos a usar en el curso, el integrando es lo que llamamos un funcional. ¿Por qué? Porque es una función de funciones. ¿Por qué? ¿Y cuáles son ellas? La variable independiente, en este caso, es el tiempo. Y depende también de la posición, que es una función del tiempo, y de la derivada primera de la función del tiempo, en este caso, como es la posición, la velocidad. La idea ahora es cómo desentraño, cómo saco de ahí adentro, cuál es el camino, cómo despejo cuál es el camino que minimiza la S, ¿no? La acción del problema. Porque yo podría pasarme toda la vida intentando, proponiendo camino, anotando el valor que me da la integral y quedándome con el mejor, pero podría ser infinitamente, nunca estaría seguro de que alguno de los caminos de los que no estoy intentando resulta ser la solución del problema. Entra ahí entonces el cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es la herramienta matemática que me permite encontrar la evolución del problema, que es la asociada a la respuesta del mismo. Entonces, ¿qué es variar? Es, dada la solución del problema, que en este caso pongo aquí con trazo negro, una variación es apartar ligeramente la configuración del problema de esa solución, pero respetando las condiciones de contorno. Es decir, que los puntos de inicial y final se correspondan con los que son con esos dos datos, ¿no? Porque yo sé de dónde parto y hasta dónde llego. Y esa variación es la que llamo delta I. Entonces ahora digo, como sé introducir, tengo la herramienta para introducir las variaciones, quiero ver cuánto varía mi principio variacional cuando yo lo aparto ligeramente de la solución. Porque el truco que voy a utilizar, que es análogo al de la derivada cuando trabajo con funciones, es decir, cuando esa variación sea igual a 0, significa que estoy en la solución del problema. Entonces, tengo que calcular la variación de f, que depende de I y de I'. Entonces, la variación de f es,
la derivada parcial de f con respecto a y por la variación de y, más la derivada parcial de f con respecto a y' por la variación de y'. Y llego a esta expresión para la variación. ¿Y qué hago? Hago un poco de matemáticas involucrando la integración por partes para llegar a una expresión equivalente en la que la variación de y a la que le pido que sea igual a 0, la escribo como un paréntesis que involucra derivadas del funcional f multiplicada por la variación. Y llegado a este punto, empleo el lema fundamental del cálculo de variaciones que dice: si esto tiene que ser igual a 0 y delta i puede ser cualquiera mientras cumpla con las condiciones de contorno, significa que lo que tiene que ser igual a 0 es el paréntesis. Entonces, ese paréntesis igualado a 0 es la ecuación, lo que llamamos lo que se llama la ecuación de Euler-Lagrange, que me dice: la función y de x que sea solución de esta ecuación diferencial es la que minimiza el principio variacional. Resolve esta ecuación diferencial y esa es la solución. No intentes otra, no sigas explorando, no busques más. Es esa. Genial, entonces. Hicimos un ejemplo. Un ejemplo que es el ejemplo del tiempo mínimo para una partícula que desciende por un alambre, por una guía, de un punto de mayor altura A a un punto B, para el que no tengo principio variacional, sino que lo planteé de forma clásica, con conservación de energía mecánica, pero en algún momento veo que toma la forma de estos problemas que podemos resolver con principio variacional. Porque depende de una variable independiente que es x, que es la altura a la que se encuentra la partícula, ¿sí? E y', que es la derivada, la tangente de la trayectoria en cada punto, ¿no? Porque esta y' es y de x. Entonces, digo, esto que está acá lo puedo asimilar al principio variacional, porque es un funcional que depende de x e y', no está x, no está y, pero listo, la otra es más general que esta, puedo utilizarlo. Bueno, hacemos las derivadas, hice acá un atajo, y digo, bueno, la solución corresponde al alambre que, descrita en coordenadas polares, me da esta geometría, que corresponde a la curva de la cicloide, que es la trayectoria que sigue un punto sobre una rueda, ¿sí? Que rueda sin resbalar. Entonces acá vimos un ejemplo de cómo la herramienta del cálculo variacional nos deja resolver un problema que no necesariamente está asociado a un principio variacional. Luego, tomamos el principio variacional, ya volvimos ahora sí al de uno de los de mecánica, uno de los que me interesa, el de la mínima acción que introduje al principio. Escribí en forma genérica para coordenadas cartesianas, porque son las más sencillas, la fórmula de energía cinética y la energía potencial. Lo metí en el L, y ese L en el
en la ecuación de Euler-Lagrange, hicimos las cuentas para una de las componentes, porque las otras son análogas, y vimos que llegamos a la segunda ley de Newton, con lo que estamos mostrando la equivalencia entre el principio variacional y la segunda ley de Newton. Yo podría haber hecho esta cuenta en coordenadas polares, en coordenadas intrínsecas, en coordenadas esféricas, sí, y hubiese llegado a las ecuaciones de Newton expresadas en esos sistemas de coordenadas. ¿Sí? Sería un poquito más trabajoso, pero no agregaría al concepto. Con las cartesianas es lo más directo y es lo más sencillo. Y finalmente lo utilizamos para un problema también muy sencillito, pero ya más en materia de lo que nos interesa. Un sistema masa resorte que, aplicando las leyes de Newton, sabemos que resulta en una ecuación diferencial incompleta, homogénea, de grado 2. Esta ecuación no vamos a cansar de trabajar con ella cuando veamos oscilaciones. Bueno, sin irme por las ramas. Aquí está la ecuación diferencial que gobierna el movimiento, la oscilación de una masa alrededor de la posición de equilibrio, ¿sí? En la posición de equilibrio del resorte. Listo. Me olvido de esto, de las leyes de Newton. Y digo, no, yo lo saco con principio variacional. Entonces, ¿qué hago? Escribo el lagrangiano, la energía cinética menos la potencial, lo reemplazo en la ecuación de Lagrange, hago las cuentas y llego exactamente a la misma ecuación diferencial. Entonces, para terminar, y ahora sí, fíjense que utilizar estos principios variacionales, al final del camino, todo lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación de Euler-Lagrange. Todo esto que vimos de los delta de I, de los cálculos de variaciones, etc., nos ayudan a comprender cómo es que esto funciona, pero luego, en la práctica, no preciso utilizarlo, sino que recurro directamente a esta fórmula final. De todas formas, ya vamos a verlo en las próximas clases, y vamos a recurrir en algunos puntos a esos desplazamientos, ¿sí? O variaciones, para ayudarnos a entender la física que hay detrás de las ecuaciones, ¿sí? Para saber e interpretar si un resultado que estamos calculando está resultando coherente o no. Bueno, y aquí cierro. Como les decía en el aviso, porque mandé más temprano por email, les pido disculpas por haber tenido que suspender la clase de hoy así en directo, pero bueno, tuve un problema personal importante. Les agradezco su comprensión. Lo que vamos a hacer es el próximo martes, vamos a comenzar con unos minutos o lo que haga falta de consulta para aclarar las dudas que hayan quedado de esto que dejo grabado. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes.